Shabbat Shalom, Mispajá, Bejaverín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno nos corresponde el estudio de la Parashá número 19, Terumá, que significa ofrenda. Eso lo vemos en Shemot, en Éxodo 25:1 al 27:19. Y también este Shabbat se denomina Shabbat Sahor. Y Sahor significa acuérdate. Que nos acordemos de cuando el Eterno libró al pueblo de las manos de Amán, ¿sí? Que es la festividad previa a Purim. En este Shabbat se recuerda la historia de Amalek, que fue el personaje en el cual fue el primero que atacó al pueblo judío cuando salieron de Egipto. Y también vemos a Amán, que quiso destruir en un solo día al pueblo judío, ¿sí? Entonces vemos que son dos personajes, Amalek y Amán, dos personajes con poder y con una fuerza negativa y una mala inclinación, ¿sí? Y en la porción que nos corresponde en este día, vemos que el Eterno le da una serie de instrucciones a Moisés para que construyera un Mishkan, un santuario, un tabernáculo como símbolo que el Eterno quería morar en medio de su pueblo. Dice, y moraré entre ellos, ¿sí? Y le da un modelo y unas medidas específicas. Y también el Eterno le ordena a Moisés que recoja utensilios para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, entre todo el pueblo. Leamos Éxodo 25:1 en adelante. Y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, el tabernáculo se construyó para mantener constantemente la idea de la presencia divina de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Y también vemos que una serie de detalles en el cual podemos entender cuál es la morada perfecta del Eterno. Entonces hagamos un pequeño resumen de la parashá semanal, de esta porción. Terumá, como ya dijimos, significa ofrenda, o también ofrenda alzada o ofrenda separada. Debían de donar o ofrendar oro, plata, cobre, tela de color azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de marsopa, en otras versiones pieles de tejones. Es un animal único que existía en aquella época, que tenía muchos colores. Y también debían de ofrendar madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En total fueron 15 materiales para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Las ofrendas debían de nacer de un corazón voluntario, no ofrendar por necesidad, ni por obligación, ni forzados. Que saliera de un corazón agradecido, de una forma espontánea. Y el Eterno le dio a Moisés unas instrucciones y unas medidas, como ya dijimos, específicas, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un breve resumen de cada uno de los utensilios que estaban colocados dentro del tabernáculo, ¿sí? El arca del testimonio, que en hebreo es Aarón, el primer mueble que debían de construir. El Éxodo 25, 10, 11 y el 18 nos dice, harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás.
Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces el arca del pacto era el mueble más sagrado del tabernáculo que hicieron los israelitas por mandato del Eterno. ¿Y siguiendo qué? Siguiendo sus instrucciones. Decía que hecha de madera, de acacia y oro puro. También llamaba el arca del testimonio en Éxodo 25, 16. ¿Sí? ¿Servían para qué? Para conservar bien los artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y contenía 3 artículos muy importantes para el pueblo. Las tablas de la ley, que son ¿qué? Los 10 mandamientos, las 10 palabras. La vara de Aarón, que había florecido. ¿Sí? Recordemos que simboliza el liderazgo del Eterno a través de ¿quién? De Moisés y de Aarón. Y el arca cumplía una función muy importante, que era tener memoria de dónde los había sacado el Eterno. Y también vemos que estaba también el maná, que el Señor les había dado para que les proveyó durante todo el tiempo que estuvieron en su travesía por el desierto. ¿Sí? Y en el arca pues se guardó, es un comportamiento del tabernáculo, en el cual se llama el lugar santísimo, y estaba separada por una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y que el pueblo vieran lo que había dentro. ¿Sí? Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ver el arca, y solo una vez al año, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Lo vemos en Levíticos 16:2 y en Hebreos 9:7. ¿Sí? Tiempo después se colocó en el santísimo templo de Salomón el propiciatorio, la tapa del arca, una pieza hecha en oro macizo con 2 querubines, una sola pieza. En la parte superior del arca había una tapa llamada el propiciatorio, sobre el cual descansaba la nube o el símbolo visible de la presencia divina. Ese expiatorio era una ilustración del trono de la gloria que había en el cielo. Eso lo vemos en Hebreos 4:16. Y la palabra hebrea que se ha traducido como propiciatorio es caporec, que significa cobertura, cubierta. ¿Sí? El propiciatorio ocultaba al pueblo de Dios del juicio condenatorio de la ley. Y cada año en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre de los animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo. Y el tema expresado en esta presentación es que solamente a través de la ofrenda de sangre se puede quitar los pecados de la condenación de la ley. 2 querubines, 2 testigos. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Fueron hechos 2 querubines de una sola pieza de oro. Un querubín simboliza un servidor, un asistente, un mensajero de Dios. Los querubines de oro estaban frente el uno al otro y miraban hacia abajo, hacia el arca. Estaban inclinados en señal de adoración y tenían sus alas extendidas en señal de protección, y su rostro era de 2 niños pequeños. Se dice que Dios moraba o se sentaba en el propiciatorio entre los 2 querubines. Cuando Dios hablaba con Moisés, la voz descendía desde el cielo en dirección a la parte superior de la cubierta y en medio de los 2 querubines. Los querubines representan la relación entre el Eterno y su pueblo. Mesa para el pan de la proposición. Éxodo 25:23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor.
La mesa estaba hecha de madera de acacio cubierta de oro. La mesa constituía un símbolo del poder de Dios como proveedor de los alimentos para su pueblo. La mesa de los panes estaba situada a mano derecha según la entrada al lugar santo, frente al candelabro. La mesa iba acompañada de otros implementos que serían útiles para el servicio de los sacerdotes a la mesa, que incluía libaciones. Éxodo 25:29 nos dice: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Entonces, sobre la mesa se colocaban 12 panes sin levadura en representación de cada una de las 12 tribus de Israel. Estos panes se colocaban en 2 hileras, 6 en cada uno, y encima de cada hilera le rociaban incienso. Y lo dejaban una semana delante del Eterno como una ofrenda continua para el Eterno. Eso lo vemos en Levíticos 24:7. Los panes, como dijimos, eran hechos sin levadura. Recordemos que la levadura simboliza el pecado. Esos panes eran comidos por los sacerdotes de turno en el día de reposo, en el Shabbat. Y ese mismo día se volvían a colocar otros 12 panes nuevos, según Levíticos 24, del 5 al 9. En general, la mesa representa el lugar donde uno comparte con la familia, con los amigos. Es un lugar de comunión y de unidad. Y no olvidemos que nosotros como sacerdotes nos alimentamos del pan de vida, y ese pan de vida es Yeshua HaMashiach. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. El candelabro en hebreo significa menorá. Es uno de los símbolos nacionales más antiguos del pueblo hebreo. Su fabricación por orden del Eterno era una sola pieza de oro. Debían de ser moldeados a martillo, a golpes de martillo. No se podían soldar entre sí. ¿Sí? Esos 6 brazos, la base, una caja con 3 patas salían desde hacia abajo. Su brazo central o su caña hecha en forma de tazón, a fin de poder verter en ella el aceite y el palillo. También tenía sus cálices, que son los vasos, sus botones, de forma similar a una manzana, sus flores de almendro, el aceite puro de oliva, que era consagrado para el uso exclusivo de la menorá. Y los instrumentos de la fabricación eran tan difíciles que Dios le mostró un modelo a Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 25:40. Y la altura de la menorá oscilaba entre 1,62 metros y 1,80 metros. Y también se dice que pesaba aproximadamente 25 kilos y medio de oro puro. ¿Sí? La menorá es una imagen de la eterna supervivencia del pueblo que ha sido perseguido a lo largo de los siglos, y a pesar de los constantes ataques de sus adversarios, no nos han podido vencer. Éxodo 26:1-2. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Entonces, Moisés recibió indicaciones muy precisas sobre la confección de las telas, el color de las hebras, el número de las presillas y muchos otros detalles. Al recibir tantas especificaciones para el tabernáculo, él no se enojó con el Eterno, sino que fue obediente y humilde, y hizo exactamente lo que el Eterno le pidió. El tabernáculo contaba con 3 o 4 cubiertas, una sobre la otra, 2 de ellas hechas con tela y las otras con pieles. Se colocaban encima del espacio abierto de la estructura y se llamaba luego tabernáculo, tienda o cubierta. Debían de ser colocadas sin tocar el piso.
Y al cubrir las paredes y el espacio abierto, el recinto se convertía en una sola unidad. También las cortinas debían de tener figuras de querubines, los cuales un diseñador tejía, y en las cortinas conforme cuando las iba hilando, ¿sí? Además de la imagen de los querubines, también se tejían en las cortinas las figuras de un león, un águila y un toro. Las tablas y las basas las vemos en el capítulo 26 del 15 al 19. Las tablas eran hechas de madera de acacio, una madera muy dura. Estas tablas estaban cubiertas de oro y las basas cubiertas en plata. Se colocaban en forma vertical. Para soportar las tablas verticales también se colocaban tablas horizontales. Y la estructura del tabernáculo consistía en 3 paredes en los lados norte, sur y oeste, formadas por las maderas verticales. La entrada se hallaba en el lado oeste, formada por 5 pilares. De nuevo se reafirma la idea que el tabernáculo debe hacerse según las instrucciones de Dios, sin apartarse de ninguno de esos detalles. Eso lo vemos en Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El velo de la separación. Éxodo 26:31. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Las cortinas con los querubines bordados debían de colgarse de 4 pilares o columnas de madera de acacia. Servía para separar el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo tenía aproximadamente unos 10 metros de largo por 5 de ancho, y el lugar santísimo era un cubo de 5 por 5 cada lado. Los velos servían como puerta para entrar a las distintas áreas del tabernáculo y para separarlas. La entrada del tabernáculo también estaba hecha con una cortina especial. Éxodo 26:36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. El tabernáculo ocupaba el centro del campamento israelita. El altar. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Anteriormente los israelitas habían recibido órdenes de construir sus altares de barro o de piedra no labradas, los cuales pues lógico, no se podían transportar, pero cuando se ordenó el altar de madera, pues ya se podía transportar. Si el altar de este atrio es la parte de afuera del tabernáculo. El altar es una caja de madera cuadrada y hueca, y en su fondo se utiliza para ofrecer el holocausto de los animales del sacrificio del pueblo que llevaban ante Dios. Luego el sacrificio, la sangre la llevaban al lugar santísimo para hacer el ritual de acuerdo al mandato divino, también llamado el altar del holocausto. El atrio. Éxodo 27:9. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. El atrio es el terreno cercado donde estaba el altar de los sacrificios y el santuario. El área que rodeaba el tabernáculo fue llamado el atrio, ¿sí?
y es un recinto de aproximadamente 47 metros por 22 metros y con una puerta hacia el lado oriental que permitía la entrada a ese patio. Y la barrera del atrio fue hecha de lino blanco que colgaba de 70 pilares, 20 sobre cada lado largo y 10 sobre cada lado corto. Fuera del tabernáculo, el atrio contuvo dos objetos importantes de adoración ceremonial: el altar de bronce, que era el lugar de sacrificio de los pecados de las personas, y la fuente de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al santuario. Después de la descripción de cada uno de los elementos que el Eterno ordenó su fabricación y su colocación en el tabernáculo, ahora miremoslo de una perspectiva espiritual. Primero vemos que un Dios en el cual ama y anhela estar cerca de nosotros, un Dios que anhela estar cerca de su pueblo, un Dios específico, un Dios que nos habla claramente. Vemos que le habló a Moisés con unas medidas específicas, con unos colores específicos. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que es un Dios que nos habla claro, un Dios de amor, pero también un Dios de fuego consumidor, como lo vemos en otras parashot. También otra parte bien importante es el oro. Vemos que se trabaja mucho el oro, y para trabajar el oro, ¿qué hay que hacer? Colocarlo a fuego lento, ¿pero qué? Pero a altas temperaturas. ¿Para qué? Para ser purificado. Así el Eterno quiere que nosotros día a día seamos purificados, que nos dejemos moldear de Él, ¿sí? Otra parte importante es la contribución, la terumá, la ofrenda. Era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligatoria, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el Eterno acá? De que cuando nosotros demos algo, lo demos con amor, lo demos con alegría. No demos algo por necesidad, no demos algo por obligación, ¿sí? También vemos que el arca por dentro tenía que estar cubierta de oro, y por fuera también tenía que estar cubierta de oro. ¿Qué nos quiere hablar el Eterno acá? De que nosotros, como creyentes en el Mesías, debemos de llevar ¿qué? Una vida recta en nuestros hogares y en nuestro entorno. De que nosotros, esa vida que llevemos nosotros, tanto privada como pública, sea la misma, que no tengamos caretas, que seamos personas transparentes en todo momento. Que así como nosotros reclamamos las bendiciones que están desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Revelaciones, así también el Eterno también nos está reclamando que si nosotros desobedecemos, también va a haber consecuencias, ¿sí? El alejarnos de Dios pues trae ruina espiritual, y por consiguiente de ahí se van a derivar una serie de desgracias. No permite el Eterno que lleguemos a ese punto. Con Dios lo tenemos todo, sin Dios no tenemos nada. Podemos tener posesiones, podemos tener dinero, etc. Pero eso es ¿qué? Eso es efímero, es transitorio, mientras que verdaderamente lo valioso es la vida eterna. Yeshua cumplió paso a paso la obra del Eterno cuando vemos todo el procedimiento del tabernáculo, ¿sí? Y Yeshua en el madero solucionó todos esos problemas para con cada uno de nosotros. Pero recordemos que lo que nos dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, ¿sí? Entonces recordemos que Dios no pasa por alto el pecado, que si nosotros pecamos, pues hay consecuencias, pero si nos arrepentimos verdaderamente, Él nos va a perdonar, ¿sí? La vida que nosotros llevábamos antes era de muerte eterna, pero cuando dimos un paso al costado, al pecado, y dejamos que Yeshua morara y que more dentro de mí, pues la vida cambió.
¿Por qué? Porque Yeshua pagó en el madero por mí todos mis pecados. ¿Sí? Todo lo que vemos en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y todo, eso son un símbolo imperfecto, mientras que Yeshua es puro y es perfecto. Él es el Cordero perfecto. Tenemos un Dios que es un Dios generoso, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Así como todo el estudio de la Parashá contiene mucha simbología para poder entrar al lugar altísimo, solo había una puerta. Asimismo, la única puerta que tenemos para poder entrar a la vida eterna está a través de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya nosotros no necesitamos ni sacrificios ni de intermediarios para poder ser perdonados por Dios. Yeshua hizo todo el trabajo para que tú y para que yo vamos a tener una comunión directa con el Padre. Yeshua, recordemos que Yeshua es el pan de vida. Yeshua es la luz del mundo. Yeshua es la puerta de la salvación. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Shabbat Tov, una semana de bendición para todos.